Año 2019. Las partículas del todo. Un grupo selecto de físicos descubrió por accidente lo que titularon las partículas del todo. Aún es pronto para entender todas sus implicaciones. Sin embargo, ahora sabemos que somos capaces de manipular la materia como la conocemos, siempre y cuando contemos con la tecnología necesaria. Se logró desarrollar una aplicación para celulares que permite extraer las partículas del ambiente, manipularlas y así castearlas con el dispositivo adecuado, conocido como EEPON. La combinación de ambas fue nombrada The Bone. Aquellos que cuenten con una EEPON y la aplicación serán capaces de controlar la columna vertebral de la materia y la energía. Tendrán poderes en la vida real. Como resultado de lo anterior, y por seguridad, se creó la Comisión de Asuntos del Nuevo Mundo, encargada de regular la información disponible y el uso de las partículas del todo. Febrero 2020. El Centro de Reclutamiento. En algún momento de 2019, en una de las reuniones confidenciales de la Comisión de Asuntos del Nuevo Mundo, se tomó la decisión de dar a conocer la información más relevante de The Bone por medio de un proceso de reclutamiento. Aquellas personas que cumplieran con las aptitudes necesarias para asumir la responsabilidad que conlleva la manipulación de la materia, podrían pertenecer al grupo selecto que ayudaría a descubrir todo lo que a la fecha sigue siendo incierto. Es así como a principios del año 2020, bajo la dirección de algunos comisionados, el Centro de Reclutamiento abrió sus puertas a la primera generación de reclutas. Marzo 2020. El Centro de Reclutamiento. Mientras el Centro de Reclutamiento recibía cada vez más solicitudes de individuos determinados a ser parte de esta nueva etapa histórica, los intereses privados y políticos de algunos comenzaron a relucir. Manipularon a los miembros de la Comisión de Asuntos del Nuevo Mundo con sutileza. Su objetivo: privatizar la información, quedarse con todos los descubrimientos y tecnología para sus intereses. Se creó una división instantánea: quienes deseaban el libre acceso y quienes buscaban monopolizar los descubrimientos para su propio beneficio. Abril 2020. El ataque de los invertebrados. Mientras el centro de reclutamiento continuaba creciendo y siendo un éxito, quienes se oponían a la difusión de The Bone, nombrados invertebrados, decidieron tomar una medida aún más drástica antes que fuera irreversible la iniciativa de darle la tecnología a todos. Atacaron de forma deliberada y directa al centro de reclutamiento y anónima, el sistema de inteligencia artificial que regula todo lo que sucede. Lo cerraron en un instante y despojaron a todos los reclutas sin alguna explicación. Abril 2020. El escape. Por suerte, no todos los comisionados se dejaron influenciar. Recuperamos una conversación que demuestra son fieles a sus creencias. Huyeron de la comisión para replantear su estrategia. No estaban ni estarán dispuestos a ceder. No tenemos mucho tiempo. Estamos en el punto más débil de la operación. Da igual, no pienso darme por vencido. No tenemos que pelear, Rojo. Tenemos que evitar el conflicto y resolverlo. No, ya deja de pensar así. Esa opción diplomática se murió cuando tomaron todo por la fuerza. No hay otra manera, Blanco. Tenemos que contraatacar. Debemos coordinar a nuestros reclutas. No están listos, pero bueno. Es lo que hay y no podemos detenernos ahora. Reclutas, soy Rojo, un exmiembro de la Comisión de Asuntos del Nuevo Mundo. Yo soy Blanco. Junto con Rojo, iniciamos el centro de reclutamiento. Reclutas, escúchenme bien. Fuimos traicionados. Los invertebrados lograron infiltrarse. Nos quitaron los recursos, la tecnología. Nos quitaron las EEPONs. Nos quitaron todo. Blanco y yo tomamos lo que pudimos y huimos. Pero ni cerca tenemos lo que teníamos. Lo que más me duele es lo estúpido que fui. ¿Cómo no fui capaz de anticiparlo? No seas tan duro contigo, Rojo. No todo está perdido. Podemos solucionarlo. Sabían cómo funcionaba todo, pero no fueron cuidadosos y lo saben. Anónima, el sistema de inteligencia artificial que coordina todo el centro de reclutamiento, anticipó que algo extraño sucedía. Según los registros, los bots detectaron una anomalía y se activó el protocolo de seguridad. Se guardó la información y desapareció. Anónima se replicó en miles de millones de archivos. Se guardó en cientos de servidores alrededor del mundo. Sabemos que de alguna manera sigue conectada, vigilando. Necesitamos recuperar el acceso a esa información antes que los invertebrados, pero de eso nos encargamos nosotros. La comisión tiene el control de todas nuestras plataformas internas.
Sin embargo, no pudieron tomar control de nuestras vías de comunicación con ustedes, las redes sociales. Sus datos también se encuentran encriptados y protegidos. De eso no se preocupen. Recuerden, por ahora, las redes oficiales son nuestro único medio de comunicación. Estén pendientes. Es momento de cambiar la estrategia. Debemos reagruparnos en las sombras, pasar desapercibidos. Pero cuidado con los infiltrados. Tenemos que cuidarnos, entre nosotros, sobre todo. Regresaremos con ustedes cuando recuperemos Anónima. Mientras tanto, crezcan sus comunidades. No se dejen engañar. No hay nadie, bajo ningún medio que nos represente. Cuidado con los engaños. Cambio fuera. Mayo 2020. La resistencia. Ahora hemos cambiado de bando. Dependerá del esfuerzo de todos nosotros si ganamos o perdemos esta guerra silenciosa. Nuestra misión es recuperar la Comisión de Asuntos del Nuevo Mundo antes de que se nos agote el tiempo. Durante los siguientes meses deberás entrenar y resolver las misiones que tenemos preparadas para ti. Algunas servirán de entrenamiento para mejorar tus habilidades como explorador, alquimista, estratega y caster. Muchas otras ayudarán a mejorar las condiciones del centro, refinar la tecnología y dejar todo listo para la batalla. Primera época. El ascenso de los reclutas. Nuestro estratega al mando ha puesto una fecha tentativa para contraatacar y retomar la comisión. Eso quiere decir que con el esfuerzo de todos, debemos de terminar de afinar la tecnología antes de que se agote el tiempo, recuperar los archivos de poder perdidos y llegar al punto donde podamos producir las EPONs para cualquiera que pueda adquirirlas. Debemos prepararnos para la batalla en caso de ser necesario. Bienvenido a la primera época, recluta.